Oye Luis, pues muchas gracias por estar en este espacio, en este episodio 1 de La mente nace el billete. Es un espacio que está pensado para personas, para jefes de familia, para empresarios que quieran hablar cosas como son, ¿no? Cosas derechas y que dejen algo a la comunidad. Y agradecerte nuevamente el que estés conmigo en este episodio 1. Al contrario, Mike Treviño, pues para mí es un honor y más inaugurar tu podcast como tal, porque sé que estás activo en redes. Eh, Qué gran oportunidad, qué bueno que surjan esfuerzos como este y más viniendo de alguien que le entiende a las bienes raíces y al mercado inmobiliario como tú. Así es que encantado de entrarle porque hay mucho que platicar y de verdad gracias por invitarme. Muy bien. Pues metiéndonos un poquito al contexto de lo que está pasando aquí en Monterrey. Sí. ¿Tú qué ves que es el mayor reto desde el punto de vista de bienes raíces, Luis? Híjole, yo creo que sí hay un gran reto y el reto es que se termine de ordenar, que funcione bien, Mike, y creo que lo hemos comentado ya en nuestras primeras interacciones. Aquí hay una gran oportunidad en Monterrey, tú lo has visto, es una ciudad bullante, es un estado de alguna manera atractivo, pero estamos viendo lo que pasó con toda esta serie de nuevos desarrollos, torres, donde vemos un gran número de ellas atoradas, ¿no? Entonces ahí está una serie de esqueletos que hay ahorita en la ciudad que no están avanzando porque las cosas no se hicieron bien por algún motivo. Que si la pandemia nos pegó, que si también hubo temas de la autoridad atorando permisos, que si calcularon mal los desarrolladores. Pero el caso es que un camino que podría haber sido brillante para Nuevo León, ahorita está como que nos fuimos por el camino equivocado y ahorita está medio oscuro, ¿no? Entonces creo que el principal reto ahorita es que eso se ordene, se pongan las reglas claras y también se busquen soluciones ahorita para que, para que eso funcione como debe funcionar, que el que invierta reciba su patrimonio cuando lo tiene que recibir, ¿verdad? Y que la ciudad pueda avanzar, crecer, modernizarse, recuperar zonas como el centro y los centros de los municipios con vivienda vertical, pero con esquemas que funcionen, ¿verdad? No que no funcionen y que se queden ahí atorados. Sí, claro, y parte de eso es cómo vemos la ciudad ahorita que estamos próximos a estar en el mundial Sí. y todo el mundo habla de eso y las grandes ciudades se preparan para un evento como este y ver torres que están sin trabajarse, sin un orden, sin terminarse, Sí. pues da pena, ¿no? ¿No? Y las historias que hay detrás, porque si nada más fuera la estructura, pero es gente que invirtió grandes cantidades, Claro. en algunos casos el patrimonio de su vida o sus ahorros o gran parte de sus ahorros y que esperaban recibir su departamento hace ya 5 años, ¿no? Y algunos metieron, yo conozco casos que metieron la herencia que recibieron de sus padres, ¿no? Y querían dejarle un patrimonio a sus hijos y ahorita están dudando incluso si lo van a tener, porque resulta que tal o cual torre no ha despegado, están emproblemados esos desarrolladores y no se vale, no se vale. O sea, imagínate, estás hablando del patrimonio de mucha gente, ¿no? Que está en juego por un mal cálculo y eso se tiene que arreglar. Sí, claro, y yo creo que también parte de eso es que el desarrollador, antes de ser desarrollador, yo pienso que tiene que ser persona. O Claro, sea, claro. el hecho de que no se le dé la cara a esa persona, justo lo que estás diciendo, que metió, que creyó en ese desarrollador para su patrimonio, para su departamento, para su lo que tú quieras, y que no se dé la cara, creo que es algo muy bajo como persona, Claro. el que no se dé la cara y que no se hable del tema, porque puede haber errores, como bien lo comentas, pero de ahí a no hacer nada y mejor me quedo quieto tras bambalinas y al cabo que no pasa nada porque mi compadre me dice que no va a pasar nada y me protege y no sé qué, Sí. oye, eso no se vale. No, claro, no. Y bueno, y en ese sentido tiene que estar bien legislado, porque algo con lo que nos topamos es que todos estos procesos de preventas, pues eran en realidad
se manejaban a través de la herramienta de la oferta de compra o promesa de compra. Ajá. Oferta, si no me equivoco, Oferta. más bien, oferta, sí. Pero entonces ahí estaba en total indefensión el que compraba, porque en síntesis yo le estaba dando un dinero, si soy el comprador, le estaba dando un dinero al desarrollador, confiando en que iba a desarrollar, pero eventualmente me podía decir no se pudo, y en el mejor de los casos regresarme el mismo dinero, pero que a 3 años después pues ya no vale lo mismo, donde yo no gané ni siquiera intereses que hubiera ganado en un banco, ¿verdad? Entonces, y luego ahorita la gente se queja y resulta que no hay herramientas jurídicas para protegerlos porque no había ni siquiera un contrato, ¿no? Entonces, eso ya se está ordenando, tú lo sabes, con la nueva ley de preventas, pero que apenas acaba de entrar en vigor, pero atrás de eso hay una cantidad impresionante de desarrollos donde la gente está atorada, ¿no? Sí, claro, y esa carta, esa oferta de compra, pues como bien lo dices, o sea, te podían decir, pues no te acepto la oferta, ¿no? Exacto. Y en el mejor de los casos te regresan tu dinero, pero, Ujú. pues, ¿qué pasa con el ya compré? O sea, yo ya firmé, ya siento que ya ese Sí, departamento, el 302, ya va a ser mío, sí, en donde voy a meter a mi familia, etcétera, etcétera. Y justo ahí está esa parte personal que se pierde por desarrolladores que solamente van por el dinero sí. y a robarse el dinero de la gente. Sí, 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 sí los hay. Y creo que ha habido gente seria y bien intencionada y otros, pues que no dan, no parecen haber ido bien intencionados, ¿no? Es correcto. Porque incluso hubo casos donde estaban prevendiendo y no tenían ni el terreno, no era de ellos, ¿no? O sea, hicieron un render, hicieron una maqueta y salieron a vender con la maqueta. Ni siquiera tenían un peso en la bolsa. ¿Qué esperaban? Recaudar las primeras aportaciones, de ahí comprarse el terreno, pero si algo se problemaba, se caía todo, ¿verdad? Claro. Y luego construir también a partir de ahí, pedir un préstamo, en fin, pero no, no se vale empezar de algo que no está ni siquiera bien amarrado, ¿no? Sí. Fíjate que tenemos casos en la inmobiliaria aquí en Monterrey que llegan y me preguntan, oye Miguel, fíjate que estoy evaluando entrar en este desarrollo. Lo primero, permisos. El terreno de quién es, justamente. Oye, historial del desarrollador, Claro, etcétera, para que puedas saber qué tan confiable es. No deja de ser un riesgo a ver, iniciando por el que tiene dinero ya tiene un riesgo, independientemente del cuánto. El que lo tenga en un cochinito como ese tiene un riesgo claro. de que se caiga el cochinito o que se lleve el cochinito. El que Que tiene se su dinero. devalúe la moneda terriblemente. Exacto, entonces el que tiene dinero tiene un riesgo. Cuando Claro, tú estás comprando una preventa, la que sea, hay un cierto nivel de riesgo. correcto. El chiste es de que ese nivel de riesgo estés consciente y esté medido para que tu apuesta sea a favor. Que te digan exactamente cuál es el nivel de riesgo, ¿verdad? ¿No? Exactamente. Pero aquí te vendían y luego a lo mejor pues también eran los mismos brokers y todo, pero te envolvían como que, a ver, esto ya va a ser tuyo en 3 años. Tú te imaginabas que estabas en un proceso de compraventa, cuando no estabas exactamente en un proceso de compraventa. Estabas en una apuesta de un negocio que podía funcionar y que si no, bueno, a lo mejor también había, en el mejor de los casos, reglas de que si no funcionaba el negocio, ¿qué pasaba, verdad? Que te devolvían tu dinero y a lo mejor perdías tiempo. Y en otros sucesos, pues era casi como una inversión de riesgo, pero no te lo decían así. O sea, ¿cómo empezamos nosotros a meternos en este tema? Desde nuestros medios, El Horizonte, Info 7. Empezamos a ver un boom de desarrollos aquí en Nuevo León, sabes, poco antes de la pandemia, por ahí como desde el 2018 ya se empezaban a ver, oye, muchas empresas nuevas, anuncios por todos lados de desarrollos bien bonitos, de torres, con amenidades y lujos, este nuevo concepto que en Monterrey no era tan común, estábamos acostumbrados a vivir en casas, ¿no? Hasta hace unos años todavía la gente le tenía miedo a los departamentos o pensaba que no, decían yo no voy a comprar aire, ¿no? Sí, claro. Pero luego empezó el gusto por los departamentos, que tenía que pasar, porque pues, en una ciudad aquí ya no podemos seguirnos desparramando a los lados, ¿no?
Y aparte es bonito. Yo, por ejemplo, nací en un departamento desde niño, entonces yo sí estoy acostumbrado a eso y creo que es otra manera de vivir que también es interesante, es bonita la convivencia. Pero bueno, empiezan a llegar los departamentos con ofertas muy atractivas. Oye, sobre todo lo atractivo, que tú inviertes, no sé, 2 millones de pesos, pero cuando esté listo tu departamento va a valer 4, pues ya nomás ahí ya es negocio, además. No solo me estoy haciendo de un patrimonio, estoy ganando dinero automáticamente. Súper atractivo. Y empiezas a ver todas estas espectaculares, anuncios en revistas, y la gente le empieza a entrar. Pero era una oferta muy grande, ¿no? Oye, y de repente se empiezan a retrasar. Luego nos cae la pandemia, ¿no? Luego pues, hay temas con los permisos, etcétera. La historia que ya conocemos, pero empezamos a observar en el medio, nos empieza a buscar gente. Oye, estamos inquietos. Nos habían prometido que para tal fecha. Y luego íbamos con el desarrollador y el desarrollador decía, yo nunca prometí fechas. Yo nada más dije que pues cuando se termine les íbamos a avisar, etcétera. Total, empezamos a ver nerviosismo, problemas y de repente más problemas. Y de repente edificios que ya se quedaban parados. O sea, la obra se quedaba parada, ¿verdad? Y ya para el 2022, 23, esto estaba empezando a tronar, ¿no? Y de repente se volvió, la cantidad de quejas que nos llegaron ya fue tan importante que dijimos, oye, esto es un tema fuerte de la ciudad. Se está emproblemando verdaderamente el tema de preventas y lo empezamos a sacar y primero nos atacaban los desarrolladores porque, oye, no, que nos estás haciendo daño al mercado y todo. Oye, pero pues nosotros estamos reportando una realidad de gente que está nerviosa por su patrimonio, ¿verdad? Y luego ya empezamos a ver que se volvía tema y le entraron los diputados y le entró la comunidad y pues ya había tema. Estaban ya en situaciones de no poder avanzar muchos desarrolladores, ¿no? Pues afortunadamente también se empezó a empujar el tema de una ley de preventas. Al ponerse el tema bajo los reflectores, pues la gente lo volteó a ver para ordenarlo, ¿verdad? Y no hemos salido del problema. Ahí tenemos a varias empresas que ahorita siguen sin cumplir y dicen que lo van a hacer. Otras ya medio ven la luz, ya obtuvieron renovación de permisos, que ese sí es un problema que estaban teniendo, ¿verdad? Pero vamos, no se ha terminado de solucionar, pero creo que ya hay avances, ya hay una luz con la nueva ley, ya hay conciencia del problema en la comunidad, ¿no? Sí, yo creo que esa nueva ley pienso que va a limpiar mucho la cancha de los desarrolladores también. Porque, a ver, o sea, si bien es cierto, hay desarrolladores que están pensando en cómo engañan, sí, y está el desarrollador que no pensó jamás en eso, pero que no le salieron las cuentas. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. El tema justo, los permisos que comentas, o sea, el que también la ciudad no sea ágil en esa parte. Oye, habla de una ciudad sin orden. En Estados Unidos, al contrario, si ya te dieron un permiso, hacen todo para ayudarte para que termines y que la ciudad se vea bonita. Pues es que es lo lógico. Sí. O si no, ¿para qué te dan el permiso? Exacto. Y que aquí sea un permiso que de a 3 años, que de a 2, dependiendo del municipio, etcétera. Oye, lo hace un problema, porque también cambia el gobierno, ¿sí? Y llega el nuevo y dice, espérame, pues a mí no me gusta tu torre. Y se vuelve un problema para el desarrollador y al mismo tiempo se vuelve un problema para el que le compró el desarrollador, ¿no? Y para la ciudad. Y para la ciudad. Entonces nadie gana en ese sentido. No, fíjate, creo que estás tocando un gran tema, Mike, del cual yo también aprendí como periodista. Porque lo primero es, la gente tiene la tendencia a convertir al desarrollador en el villano de la historia. Correcto. Y en algunos casos puede serlo. Sí. Pero también las autoridades han tenido la responsabilidad o la culpa de esto. Concretamente, tú sabes, en Monterrey se congelaron la renovación de permisos durante 3 años en la administración 21-24. Y ellos decían que estaban ordenando el tema. Pero también había absurdos como, a ver, si una administración anterior ya dio un permiso, ¿qué es un permiso? Pues un permiso quiere decir que yo ya revisé todas tus condiciones y que estoy de acuerdo y que tú puedes construir, te estoy dejando construir. No puede ser que a la mitad de la construcción yo no te renueve un permiso que yo, autoridad, te di.
Y más si no cambió nada. O sea, ¿con cuál es el argumento de no renovar un permiso del que yo ya te di? Entonces lo único que causaron fue que se detuviera la obra y entonces ya se perdieran. Time is money, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces sí, pasa el tiempo y ya el valor de las cosas sube y pues se atora el proyecto y se emproblema al grado de que ya después no puede avanzar. Y hay permisos que todavía siguen sin renovarse cuando ya se habían dado originalmente. Entonces, pues no, yo creo que eso también es algo que se tiene que modificar. Permisos mínimo de 5 años o ya sin tener que renovarse. O sea, si yo tengo un permiso, ¿por qué lo tengo que renovar? A lo mejor como autoridad podría ir a revisar que se estén cumpliendo las condiciones, nada más. Pero ¿por qué renovar un permiso? Sí, ya te di el permiso, ¿no? Es como si le dices a tu hijo, vas a poder ir a la fiesta y a mitad de la fiesta, oye, tienes que... No, ya siempre no. Oye, a las 10 me marcas para renovar tu para permiso. Renovar tu permiso. No, pues yo ya te di el permiso de ir. O sea, no. ¿Qué es un permiso, no? Sí, justo en eso. Creo que ahí es un tema, literal, así se tiene que decir, es un tema político, en donde cambia la camisa del que está en la silla. Sí. No, porque no conviene o no pasó por mí o lo que sea, ¿no? Pero creo que eso a la ciudad no le ayuda, al desarrollador no le ayuda y a la gente no le ayuda. Y estoy hablando ahí en un contexto de un desarrollador honesto, decente, que siempre quiso hacer las cosas bien. El otro, con la nueva ley, se va a limpiar. Ya no va a poder vender render nada más. DVD, sí. Y listo, ¿no? Me fui y ya. Que hay muchos casos de amigos conocidos que literal venden eso. La otra que me tocó, y fíjate, papás del mismo colegio de los niños, en donde vendían un mismo terreno a 2 o 3 personas dentro de la misma comunidad del colegio. Dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué está pasando? O sea, cero valores. A ver, y tiene que haber reglas y capacidad de castigar a quien haga eso, ¿verdad? Claro. Inmediatas. Por eso también la necesidad de ver cómo se ordena esto. Porque no puede ser que se puedan dar ese tipo de fraudes sin que haya castigo, ¿no? Sí. En Estados Unidos te avientas una de esas, pero en 2 patadas estás en la cárcel. En 2 patadas. Como debe ser. Como debe de ser. Sí. O sea, si hiciste un daño patrimonial a una persona y ven la falla en donde sí hubo engaño, sin tocar baranda, vas a la cárcel rápido. Y muchos casos en Estados Unidos sucede eso. Existe el otro que hubo equivocaciones y se repara. O sea, correcto, el desarrollador tiene que reparar el daño a las personas. Hace todo el sentido. Así es como debería ser. Oye, calculé mal, el entorno económico cambió drásticamente y no salió. Bueno, pues entonces una reparación del daño, ¿verdad? Es correcto. Sí, pues hacia allá es. Tú me hacías esa pregunta con la que iniciamos esta conversación. ¿Qué veo en Monterrey? Y pues justamente eso, que en el tema del desarrollo urbano tenemos que ordenarnos y hacer que las cosas funcionen bien. Sí, es correcto. Oye, Luis, y en lo particular contigo, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro, tu aportación que has dejado a la ciudad? Híjole, pues es una pregunta compleja, fíjate, interesante hacérsela. Creo que con el periodismo logramos a veces ganar pequeñas batallas constantemente, ¿no? A veces si ayudas a que se tape un bache, pues es una pequeña batalla donde aportaste algo, ¿no? Yo recuerdo por ahí, y a veces cuando paso por esos puntos, digo, no lo digo por presumir ni mucho menos, pero por ejemplo, hay un puente peatonal en Félix U. Gómez y casi en Constitución, que está frente a las clínicas del IMSS que están ahí, ¿no? ¿Sí? Es un puente que incluso permite cruzar con sillas de ruedas. Está medio laborioso la cantidad de rampas que tiene, pero finalmente existe. Bueno, ese estuvimos dando lata y lata que se pusiera porque la gente, los enfermos, cruzaban por abajo en un punto donde ni siquiera hay semáforo. Entonces era un verdadero riesgo, no sé, o sea, arriesgaban la vida constantemente. Y más cuando se volvió un poco más de flujo continuo esa avenida, pues estaban arriesgando la vida. Bueno, estuvimos dando lata y lata y lata. Y se construyó ese puente, ya te estoy hablando de hace más de una década. Pero bueno, son esas pequeñas batallas que puedes ganar con el periodismo a través de un medio
grande, ¿no? Como en nuestro caso, Azteca Noreste y ahora el Horizonte. Y en este tema de las preventas y de las bienes raíces, pues creo que sí podemos presumir una medalla importante que fue contribuir de buena manera, en buena medida a que se emitiera y se publicara la ley de preventas, ¿no? Totalmente. Que eso fue una lucha que sí estuvimos dando. No fuimos los únicos, pero quizá sí fuimos de los primeros y de los que más ganas le echamos para que eso se diera, buscando pues, el beneficio de la comunidad. Al final del día, bueno, eso también para nosotros es el objetivo del medio. Cuando si haces cosas buenas, tu medio es visto y eso atrae también anunciantes y patrocinios. O sea, no nada más son las buenas intenciones, funciona como negocio, ¿verdad? Pero pues en ese sentido, esa es una aportación importante que me parece que hemos hecho en términos periodísticos. Y bueno, mucho te digo, esas pequeñas batallas que a veces se ganan. Otro tema que traemos es el del entorno de la medicina privada y los seguros médicos, donde ahí viene ya lo que puede ser otra medalla, porque tú habrás escuchado seguramente que hay una sensación de injusticia en la forma en la que están aplicándose los seguros médicos hoy en día en los hospitales. O sea, te internas en un hospital por algún tema y luego resulta que tu seguro no lo cubre y tú esperabas que sí, y si no es la letra chiquita o es un tema de interpretación, o luego no te dejan salir del hospital y tú ya te liberaron, pero el seguro no termina de ver y vas a tener que pagar más de lo que tú esperabas. Bueno, toda una serie de viacrucis que está viendo la gente en situaciones complicadas como es una enfermedad o una hospitalización. Y dices, y con las cantidades que pago por las pólizas, y luego las pólizas han estado subiendo de manera indiscriminada, no lógica, no de acuerdo a la inflación. Entonces es un tema donde le hemos estado entrando. Bueno, pues ya está por discutirse y aprobarse una ley para regular de mejor manera los seguros privados. Esto es en el Congreso Federal y ha sido empujado también aquí por reportajes del Horizonte. Todo se detonó a partir de un caso de una chica que estuvo en un hospital privado aquí y que se encontró que le habían cobrado voy a decir la marca, pero un Pepto-Bismol en 6,000 pesos y se indignó y además le habían cargado cosas que no le habían practicado. Y de ahí tomamos el caso para hacerlo extensivo y resultó que había muchos casos similares. Entonces se está buscando ordenar de mejor manera cuánto se puede incrementar una póliza anualmente y también cosas como transparentar los precios del hospital de inicio, porque es como en cualquier negocio. Si tú vas, pues te dicen el precio antes de que tú adquieras la mercancía, o en el restaurante te dicen el precio de los alimentos, ¿no? Pero en el hospital no. Te internan y al final ves la cuenta de cuánto costaba Sí. cada cosa y pues resulta que dices, oye, me hubieras dicho y yo iba a comprar la medicina acá a la farmacia, porque tú me la estás vendiendo 10 veces más cara o 20 veces más cara. Pues, ¿cómo por qué? Y claro, el argumento de que no, pues lo paga tu seguro. No, pero al final del día lo pagamos todos, porque con las pólizas cada vez más caras estamos pagando una medicina carísima que no debería costar eso. Entonces es un gran tema también al cual le estamos entrando, ¿no? Híjole, ojalá que logres lo mismo que ya lograste en el tema de la ley en preventas. Ojalá se logre hacer eso, porque sí es un problema. Digo, gracias a Dios tengo mi seguro y tengo el seguro de mis hijos. Sí. Y los costos, o sea, justo lo que comentaba, no incrementan a nivel de una base de. Lo que me digas, no. Y simplemente el argumento de las aseguradoras es la inflación en el tema médico es diferente. Sí, pero entonces ¿quién rige eso? ¿Quién lo controla? Exacto. Y como por qué, ¿no? Digo, sí, o sea, ¿quién dice que esto sí subió el Pepto-Bismol? Subió el 5% o el 300%. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? La otra es justo, llegas al hospital, te sacan tu cuenta de esos 6,000 pesos o 300, lo que le quieras poner, pero he escuchado casos que te ponen cosas hasta de más y el argumento es, usted no se preocupe, el seguro se lo va a pagar. Exacto. ¿Sí? Entonces, oye, pero no lo usé, ¿por qué me lo vas a agregar a mi cuenta y estás pues engañando al seguro y el seguro cada vez se pone más complicado? Entonces, pero y los doctores que también están dentro de esa base de Exacto. datos de seguros que tienen que cobrar X cantidad
que algunos se sienten cómodos con la cantidad y otros no, y dicen, ok, ¿cuánto me va a pagar el seguro? 10,000. Bueno, pues yo te voy a pedir 5,000 por fuera para yo operarte. Ujú, ujú. Oye, Sí, ya suena que está mafiado. Y un exactamente. tema tan delicado y tan importante como es nuestra salud, ¿no? Y que se esté encareciendo tanto. O sea, me tocó hace poco una apendicitis, te voy a poner el ejemplo, lo viví de cerca, ¿no? Una persona, un familiar, que tuvo una apendicitis de urgencia, se hospitaliza, la cuenta final fueron como 250,000 pesos, pero resulta que en una clínica privada, más sencilla, eso te puede costar 40,000 pesos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, pues porque pasó una noche en un hospital. ¿Por qué puede costar eso una noche en un hospital? O sea, ¿cómo están los costos y por qué? Entonces, si están tan inflados, sí, pero no te preocupes, el seguro te lo cubre. No, pero eso sí me termina pegando, Claro. porque yo pago, todos pagamos ese seguro, o sea, todos estamos contribuyendo a esa bolsa de dinero y estamos pagando demasiado para que al final del día alguien abuse con los precios, ¿no? Entonces, Claro. no está bien. No, 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 totalmente, totalmente. Y qué bueno que lograste esa parte, regresando un poquito al tema inmobiliario, urgía Sí. el ponerle orden. Yo sí, coincidiendo contigo, sé que fuiste una punta de lanza en ese esfuerzo y ya está hecho y creo que todavía faltan ciertos pasitos de ajuste que se deben de ver en el futuro, pero ya está hecho. Y qué bueno que tanto tú como la gente que está alrededor de ustedes lograron esa parte. No, hombre, gracias Mike. Y es más, ahora, yo sé que tú eres el que me está entrevistando, pero déjame hacerte una pregunta. Tú como desarrollador, ¿cómo ves esta nueva ley? Yo la veo bien. Aclaro que yo soy desarrollador en Estados En Estados Unidos. Unidos. No lo soy aquí en México. Y no lo soy porque decidí no hacerlo. O sea, en su momento estaba yo construyendo aquí en Monterrey y pues nomás me cayeron todos. Los buenos, los medianitos y los malitos. Entonces Hijo. dije, ¿sabes qué? No. No, pues Al final de cuentas, terminamos la obra. Nos llegó el IMSS todavía a hacernos una auditoría que logramos hacerla bien, pero híjole, siento que aquí todo mundo hay una molestia, no es un tema de ayudarte, es un tema de una molestia. Y en Estados Unidos es como todo, buitres, ¿no? exacto. Y en Estados Unidos es todo lo contrario. Es hacer las cosas bien y rápido. Si tú tienes eso en la mente y en el corazón, vas a hacer las cosas bien en Estados Unidos. Ganas en dólares, no significa que en pesos esté mal, pero me gustan más las cosas transparentes, Pues sí, claras claro, y rápidas. claro, Time is claro. money, lo dijiste hace un momento. Totalmente. No, pero a ver, tenemos que cambiar eso aquí en México, ¿no? Queremos que la ciudad florezca. Para eso se necesitan reglas claras, que quien le invierte para hacer un negocio hace todo el esfuerzo, pues le vaya bien y a la ciudad le vaya bien y todo, y quede bonito una oferta de vivienda. Claro. Y que esos precios que existen hoy realmente los valga. Porque, Exacto. híjole, o sea, los precios ahorita en una zona como la que estamos tú y yo, aquí en San Pedro, hay precios exorbitantes, No, o sea, ya se salieron. impensables. Sí. Impensables. Ya no son prácticos. Departamentos de 40 millones de pesos, oye, ¿cuánto tienes que ganar? Exacto. Bueno, increíble que además que se vendan. Quiere decir que aquí hay dinero, pero yo creo que qué bueno que tocas ese punto, porque eso se ha convertido más en una limitante que en un factor positivo. Por ejemplo, todos estos intentos por desarrollar la Avenida Madero, el sector Ocampo, el Obispado, pues son muy loables, ¿no? Porque a mí me parece que el gran reto es recuperar el centro. Uno de los grandes retos para esta ciudad es recuperar el centro. Qué padre sería que volvamos a vivir al centro, Es correcto. siempre y cuando lo encontremos bonito, seguro y agradable, porque es un gran punto, como en todas las ciudades, es el mejor punto en términos de ubicación. Hay estos esfuerzos, pero tú de repente ves unos edificios con departamentos bien caros en una zona donde alrededor te da miedo caminar. Entonces, ¿qué está pasando? Los está comprando gente que realmente lo único que quiere es invertir su dinero en un negocio, no gente que quiere irse a vivir ahí y luego dice, pues a lo mejor lo rento después.
pero son precios que no corresponden a una familia que verdaderamente quiere vivir ahí. Te digo, le sirven a un inversionista, le servirán a otros hasta a lo mejor para lavar su dinero, para decirlo con todas sus letras, ¿no? Es correcto. Pero no, no para la familia que quiere vivir ahí, a lo mejor rentarán o algo así. Entonces, ¿qué veo que falta? Falta un proyecto integral donde pueda haber distintos tipos de vivienda, ¿no? La de alta gama, media y también vivienda baja. Es correcto. Y tiene que haber estos polígonos donde incluso la de vivienda baja pues esté digna y esté bien hecha y bonita, porque la gente de medio ingreso o bajo ingreso sigue buscando cosas en las orillas. Esto nuevo que está surgiendo en preventas difícilmente le llega a una clase media, media baja. Y pues pareciera que el negocio no da para ese sector. Entonces algo estamos haciendo mal, porque también debería dar el negocio para ese sector, sobre todo porque es donde hay más necesidad. Tú sabes que hay una gran necesidad de vivienda en Nuevo León. Así es. O sea, la población sigue creciendo de una manera impresionante y la vivienda no va a la par. La oferta de vivienda aparentemente no va a la par. Pero la que más hace falta no se está pudiendo desarrollar en zonas céntricas porque, pues no sé, para los desarrolladores no está siendo atractivo por algún motivo, ¿no? Entonces creo que lo que falta es un proyecto integral donde participen autoridades, desarrolladores, o sea, sociedad, se pongan de acuerdo en buscar el cómo sí. Y la autoridad esté completamente del lado del proyecto, ¿verdad? No obstaculizándolo, no queriendo extorsionarlo como de repente está pasando. Y creo que ese es el origen del problema. Fíjate, y tocaste un tema ahorita, justamente los recursos, ¿no? Yo acabo de hacer una nota hace unos días aquí en el programa y identifico que hay nuevos ingresos a la ciudad, nearshoring, está bien. O sea, veo que hay gente que viene de Estados Unidos o de otros lados a dirigir una empresa. El dueño incluso viviendo aquí en Monterrey. Monterrey es una ciudad muy bonita para vivir. Sí. Muy bonita para vivir. Tenemos muchas cosas como una ciudad muy bonita para que la gente viva Sí. en esta ciudad. El tema es, ¿y lo otro de dónde vienen? Los otros recursos para comprar esos departamentos, porque te aseguro que el director de una empresa top comprar un departamento de 40 o 50 millones de pesos, híjole, creo que la tiene muy complicada o literal no puede. Sí, no. A ver, son precios que en el mundo siguen siendo altos, ¿no? Claro. Incluso comparándolo con grandes ciudades, grandes metrópolis del mundo. Sí, entonces, la pregunta es, ¿y de dónde viene ese recurso? ¿De dónde viene esa ola y ola de dinero que compra esas torres? Yo sigo sin encontrarlo. Pues hay mucho dinero y yo creo que hay del bueno y del malo, ¿no? Aquí en esta ciudad, desgraciadamente. Pero sin duda, el problema de este desarrollo es que no hay una oferta diversa, me parece, por un lado. Ni siquiera se está alcanzando la demanda que hay de vivienda. Entonces hay un poco de ilusión en todo esto, de espejismo. Y luego pues están todos estos desarrollos ya emproblemados, ¿no? Claro. Entonces, creo que el problema de fondo es que no se está haciendo a través de un proyecto unificado, bien planeado, sino que son esfuerzos individuales, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues también dinero raro involucrado en todo este tema, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿cómo es una bola de problemitas las que forman esa bola de nieve que ya la ciudad trae y las preventas y todo el sistema inmobiliario en México ya lo trae? Ya es algo que ya está. ¿Cómo crees tú que se debe de ir quitando, desinflar esa bola? ¿Por dónde empezar? ¿Es un tema más político? ¿Es un tema más de las malas prácticas del desarrollador? ¿Es un tema de ese dinero que es bien y el otro que no? ¿Por dónde empezarías? Buena pregunta, buena pregunta. Yo he pensado mucho que, insisto, falta un proyecto integral. O sea, ¿dónde está justamente el plan para ordenar todo esto
un plan para el desarrollo, no en términos nada más de acomodo urbano, ¿no? Pero el plan para que esta ciudad genere un desarrollo de acuerdo a sus necesidades, nuevos desarrollos inmobiliarios de acuerdo a sus necesidades. Yo no lo conozco. Sé que hay un plan de desarrollo urbano como tal que habla de polígonos, pero no de lineamientos prácticos para que las cosas sucedan y estén bien reguladas, ¿no? Yo creo que alguien tiene que juntar a los actores y decirles, oigan, queremos que esto suceda y necesitamos el compromiso de donde ya tienes que dejar de que tus funcionarios de cierto nivel en desarrollo urbano quieran nomás estar viendo cuántos moches sacan, ¿no? Sino que le ayudemos a los desarrolladores y nos ayudemos todos nosotros, a los que cumplan y hagan las cosas bien, ¿verdad? A que esta ciudad florezca. Tiene que ser un proyecto para hacer florecer la ciudad, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser un proyecto de grandes dimensiones. A lo mejor regulado entre la federación, el estado, los municipios, o sea, algo grande, con un plan muy concreto, ¿no? Donde se comprometa a los actores y se pongan en una misma mesa para entender pues, exactamente cuáles son las necesidades, ¿no? O sea, no existe ese foro, no existe esa mesa. Entonces yo empezaría por ahí. ¿Y quién crees tú que deba de liderar eso? Pues que lo puede liderar el Estado, lo puede liderar Nuevo León, pero también Monterrey es la segunda ciudad ya más importante del país, ¿no? Rivalizando con Guadalajara. También puede ser un proyecto federal. O sea, porque es de interés es estratégico para el país el que se desarrolle bien Monterrey, ¿no? Somos el motor industrial del país. Y creo que también le interesa a los privados. Totalmente. Entonces, el primero que levante la mano podría convocar a los demás, ¿no? Yo vería, si Caintra levanta la mano en este sentido, ha tenido reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿por qué no decirle, creemos el foro para el florecimiento de Monterrey? O levantar la mano el Estado. Fíjate que eso que comentas le caería muy bien al Estado, a Monterrey. Y justo, yo lo veo más grande, o sea, todo México le caería muy bien. Sí. Un liderazgo como ese para poner orden en toda la cuestión inmobiliaria. Porque el tema, si nos metemos a esa bola que estamos comentando, tema de la gentrificación, donde familias que han vivido en una colonia, la que sea, ya no puede vivir ahí por el costo tan alto que se le vino de la vivienda. Pero ya lo que me digas, ¿no? Entonces creo que es un tema que estaría muy bien que se lidere y que se lidere a nivel estado y a nivel federación para poderle dar un orden y desinflar todo eso que ahorita pues sigue la tendencia a que se vaya haciendo más grande esa bola de nieve. El problema, ¿no? Sí, y yo creo que estás tocando un buen punto, la gentrificación. No está exenta de polémica, ¿verdad? Yo he escuchado voces que pues, tienen una visión, entiendo su posición, pero es un poco simplista, de que dicen, no, a ver, la gentrificación no existe, es la ley de la oferta y la demanda, eso ha ocurrido en la vida de la humanidad siempre, y pues si un lugar sube de nivel y la gente se tiene que mover. La verdad es que si las cosas se planean bien, se puede evitar situaciones dramáticas, porque ya quisiera ver esas personas que se pusieran en los zapatos de quien eventualmente está pagando una renta y se la suben tanto que tiene que encontrar otro lugar donde vivir. Es una crisis en tu casa, en tu familia, que ocurra eso. Y sí lo hemos visto en la Ciudad de México, sí. O sea, lo que está pasando en la Colonia Condesa y Roma y todos esos sectores, sí es un caso de gentrificación, porque con la llegada de todos los extranjeros después de la pandemia, etcétera, seguramente conoces el caso, subieron los precios de manera impresionante, como en San Pedro, ¿no? Es más, ¿qué pasa en San Pedro? Los hijos de las generaciones que ya son mayores ya no pueden vivir en San Pedro. Entonces, a menos que tengas mucho dinero. Pero si tus hijos ya no pueden estar cerca, ya no vas a ver a tus nietos tan seguido, porque tus hijos se van a tener que ir a vivir, en el mejor de los casos, en Valle Poniente, en Santa Catarina o en Carretera Nacional o algo. Van a quedar más lejos. Y lo lógico es que las familias puedan estar cerca. Entonces, es más, otro gran problema de San Pedro. El otro día me lo decía el dueño de un restaurante. Me decía, no encuentro empleados
no encuentro, está abriendo un restaurante, no encuentro meseros, porque todos viven, la gente que sí acepta esta chamba vive en Juárez, o vive en Escobedo, o vive más lejos. Dice, ¿por qué no en San Pedro tenemos un área donde puedan vivir nuestros empleados? O sea, donde puedan pagar una renta nuestros empleados, nos convendría a todos. Ah, no, pero San Pedro quiere que todo esté más caro, entonces está corriendo a sus propios empleados. Eso es un absurdo, ¿no? Eso es una falta de visión y de planeación. Entonces, por eso sí también tenemos que pensar en las consecuencias de la gentrificación. Es correcto. O sea, la gentrificación, más que ayudar, es un problema. Sí. Tiene que haber un orden y una plusvalía normal de un bien. Sí, está bien, o sea, una plusvalía normal. Hay también, y pasa aquí, pero algo que yo considero normal es que se vaya de la zona un 5%, un 3%, porque ya no pudo pagar por diferentes cuestiones. Ya no tiene el mismo empleo, lo que sea. Pero es algo natural que las ciudades se mueven. Pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos llega una subdivisión nueva cuando enfrente hay casas modestas. A esa casa le van a aumentar el predial, lo que tiene que pagar anual, a tal grado que pues, algunos se pueden quedar en esa casa modesta y otros dicen, me tengo que retirar. ¿Qué va a pasar en donde está esa casa modesta? La van a remodelar o construir una casa que esté ad hoc a ese nuevo desarrollo que se puso a un lado. Claro. Pero sí creo que debe ser lo menos contra lo más, que aquí está pasando al revés, está pasando lo más. O sea, mucha gente está saliendo de sus zonas que ha vivido toda su vida a raíz de los precios tan inflados, y no solo en la venta, en la renta. Sí, sí. Ya no pueden pagar. En la renta, y pues hay mucha gente, cada vez hay más gente que renta, ¿no? Justamente porque de repente comprar se vuelve prohibitivo. Tuve la oportunidad de ver varios proyectos que se están presentando en Chicago de recuperación de zonas que estaban abandonadas, etcétera. Proyectos muy bonitos que hicieron incluso en el propio centro de Chicago, ¿no? Y me llamó la atención que siempre en todo ese tipo de proyectos hablan de un porcentaje de affordable housing, ¿no? O sea, entiendo que ya es ley ahí, como que en todo proyecto para redesarrollar un área tiene que haber una zona, un porcentaje de affordable housing. Y hace sentido, o sea, por algo está, ¿verdad? Claro. Es para quizá que no se vaya la población que actualmente está ahí, o para que justamente eso, a lo mejor hasta los propios empleados de los negocios de la zona puedan vivir ahí. Qué mejor que tengas a tus empleados cerca, ¿no? Lo que decía tu amigo. Exactamente. Y algo estaba pasando, hablando de Chicago, bien interesante. En uno de los estadios de básquetbol, si no me equivoco, es una zona que está un poquito desatendida. Tienen un gran proyecto. Ahora resulta que alrededor de los estadios están surgiendo muchos proyectos inmobiliarios, porque a la gente le gusta vivir cerca, o le está encontrando atractivo vivir cerca de un estadio o de una arena de espectáculos, ¿no? Okay. O espectáculos y deporte. Entonces, fíjate, esas son oportunidades bien interesantes que de las cuales podemos aprender aquí en México, ¿no? Ahí se pueden desarrollar barrios interesantes, aprovechando el tema del atractivo de los espectáculos, ¿no? Y te permiten reconvertir viejas áreas industriales que ya no se usan, etcétera, en zonas de vivienda y comercio y todo esto, ¿no? Pero de nuevo, también con planes muy exhaustivos en términos de cuidar, desde evitar la gentrificación o disminuirla hasta donde sea posible, junto con reconvertir el área, recuperar áreas para que la gente no se tenga que ir a vivir en suburbios alejados, ¿no? Claro, claro. Oye, fíjate, y aquí un tema que está bastante caliente en México, no solamente en Nuevo León. A ver, ¿cuál es tu opinión de esto? ¿Qué opinas sobre esa famosa expropiación que algunos está muy sonada, sobre todo ahorita con los nuevos, tanto desde Andrés Manuel hasta con nuestra nueva presidenta? Está muy sonado, cada vez veo que la tendencia va a apretar un poquito más. Entonces, ¿tú qué ves con eso, Luis? Con la expropiación de terrenos. De los terrenos, ajá. Terrenos, o incluso sé de algunos casos que con la idea de voy a construir ahí un hospital,
pues quita lo que sea, ¿no? O sea, independientemente de lo que haya sido, si es un edificio, lo que sea. ¿Por qué? Porque es para el bien común. Sí, pues es un tema que no está exento de polémica, ¿verdad? Yo creo que no hay una respuesta sencilla a eso, pero a ver, en la historia que yo conozco de las ciudades, pues, ha habido casos dramáticos donde las expropiaciones pues, resultaron efectivas al final del día. Yo viví mi niñez en la Ciudad de México y me tocó ver la creación de los ejes viales de la Ciudad de México. Ok. Para crear los ejes, lo que llaman los ejes viales, que aquí no tenemos, por ejemplo, en Monterrey, pero allá se cuadriculó la ciudad, digamos, para que hubiera avenidas de alta velocidad o de alto flujo, paralelas en sentido vertical y horizontal. Y para ese proyecto se tuvieron que expropiar fragmentos de algunas calles para que se pudiera mantener una vialidad de tantos carriles, ¿no? Yo lo viví en mi niñez, yo me quedé en un edificio junto a la parte que quitaron, ¿no? Ok. El edificio se volvió esquina cuando no era esquina, ¿no? Fue muy dramático, o sea, se quitaron muchas cosas, pero aparentemente compensaron al precio adecuado, ¿no? Hoy en día la Ciudad de México se sigue moviendo gracias a esos ejes viales. O sea, si no los tuviera, sería un colapso, ¿no? Entonces, para mí, bueno, ese es un ejemplo interesante de una expropiación que fue necesaria, Correcto. pero siempre y cuando se compense de manera correcta, ¿verdad? Aquí en Monterrey está la historia de la Macroplaza, ¿no? Que hoy presumimos mucho, es un ícono de la ciudad. La Macroplaza, buena parte de la Macroplaza eran viviendas y eran edificios. Había dos plazas, ¿no? La que hoy le llaman de los héroes y la que está frente al Palacio Municipal. Se demolió todo lo que estaba en medio y se creó una super plaza que pues es un ícono de la ciudad. Sí. De alguna manera es un atractivo turístico, ¿no? Si en su momento se afectaron cosas, pues ya hoy no vemos que duela ninguna de esas afectaciones, ¿no? La gente se cambió de lugar. Entonces creo que de nuevo, pues fueron cosas necesarias, ¿no? Pero de ahí a agarrarte a expropiar a diestra y siniestra y de manera injusta, pues es delicado, porque de nuevo, eh, moverte de un lugar donde ya has estado, donde tú tienes derechos adquiridos, pues tampoco es tan fácil, ¿no? ¿Y tú crees que eso pueda llegar a ser un problema o no lo ves? Aquí en México, a cómo van pintando las cosas. O simplemente más es un ruido político de contrarios, porque de repente suena y luego de repente no sé si recuerdas que a Alito Moreno Ujú. le quitaron una propiedad, no recuerdo exactamente la ciudad, y fue muy sonado. Entonces sonaba a que era un tema de político en donde Político. me Ujú. molestas o no estás a mi favor, entonces hay este tipo de consecuencias. Pero Sí. ¿crees que sí sea un tema delicado a observar como un inversionista en México o no lo ves de esa manera? Pues yo te diría que pago por ver, porque hay un temor que tenemos que reconocer en México de una excesiva estatización, de una excesiva centralización del poder. Claramente hemos avanzado en esa dirección y no en la contraria en los últimos 7 años, ¿no? Ujú, sí. Entonces, pues claro que eso despierta temores. Cuando concentras poder, se puede prestar a que se pierdan los balances, los contrapesos, ¿no? Y por eso hay un temor, sobre todo en la iniciativa privada, en torno a eso. Hay temores internacionales en torno a eso. Yo no me atrevo a decir qué va a pasar, porque hay modelos en el mundo muy centralizados, pero que no por eso no son exitosos, como China. Pero yo no Sí. quisiera que nos volviéramos como China. Yo no estaría a favor de esa pérdida de libertades políticas, porque en China no las hay. Habrá otras cosas que funcionan muy bien, pero no las hay. No sé qué tan feliz es la gente con eso, pero bueno, son modelos en el mundo y yo creo que en México nos hemos acostumbrado a vivir con ciertas libertades que no queremos perder, ¿no? Y contrapesos que son importantes. Pero bueno, también vemos a veces necesario que sí se pueda ejercer la autoridad. Porque el problema es que cuando también no hay capacidad de ejercer autoridad, pues nada avanza, ¿no? Tenemos que tener una autoridad capaz de hacer que las cosas sucedan con justicia y con equilibrios, ¿no?
no sé qué tanto debemos preocuparnos, por eso digo pago por ver. Ajá. Espero que en las autoridades actuales haya un sentido de prudencia y de que en su caso quieren avanzar hacia una socialdemocracia como las europeas, no hacia un régimen dictatorial y autoritario, ¿no? Sí, que yo esperaría que fuera en ese orden, como bien lo comentas, la macroplaza, un ícono aquí de la ciudad, se expropió, ahorita no duele, es un área muy bonita de la ciudad, y yo creo que mientras que la visión sea esa, no debemos de preocuparnos de nada, pero sí me ha llegado algunos inversionistas que me dicen, oye Miguel, ¿tú qué opinas de esto? ¿No? Y justo lo que acabas de decir, es bien difícil la respuesta. Porque Sí, no hay una claridad. De repente ves algo que no te gusta, como lo que pasó con ese político, sí. pero de repente ves otras cosas que dices, oye, esto sí es una expropiación. Mira, frente a eso, yo sí te puedo decir, a ver, ahorita están dándose conversaciones sobre el libre comercio entre México y Estados Unidos, previas a ya la discusión del TEMEC, y esas van muy bien. Tenemos un régimen que se ha estado reuniendo con los líderes empresariales. Las grandes empresas en México siguen floreciendo. También para dejar las cosas claras, frente a las ideas muy reduccionistas de que te lo voy a decir como lo dice, ¿no? Nos estamos volviendo otro Venezuela. No es cierto. Estoy de acuerdo. O sea, aquí vamos, la libre empresa sigue caminando y sigue avanzando y se le respeta, ¿no? Pero dicho eso, sí hay claros signos de una mayor estatización y centralización del poder. O sea, entonces tenemos que seguir atentos, ¿no? Sí, o sea, es un tema que tenemos que estar observando Sí. y también como, o sea, yo le comento a los inversionistas aquí en México, a ver, ahorita yo no veo una señal de pánico ni de alerta. No. Sí de poner una atención Ujú. y estar al pendiente, pero ahorita yo no creo que sea un tema de mover capitales, ni mucho menos. No. Creo que hay un consenso de que vamos, además el destino de México, su juego en esta economía mundial, pues claramente es de ser una nación productiva, eh, que, se, que juegue un rol en toda esta Norteamérica que comercialmente está unida, ¿verdad? Sí. Donde nosotros vamos a jugar un rol importantísimo en volver a Norteamérica competitivo. Entonces, contra esas fuerzas del mercado, no veo ahorita posibilidad de que se le pongan barreras. Sería suicida. Sí, y yo creo también, a ver tu opinión, que el estar de vecino de un Estados Unidos, creo que no sería permisible Ujú. para un vecino como de esa naturaleza el que tenga un Venezuela Ujú. pegado. Entonces, No. veo que ese escenario no va a Yo, pasar. yo no lo veo tampoco, yo no lo veo tampoco. Sí, y sí se difunden muchos temores en ese sentido, pero esos sí son más de naturaleza política, Es correcto. ¿no? Pero, pues, sí, por otro lado, se están desapareciendo algunos institutos, se están, insisto, centralizando muchas decisiones, y esas sí son señales que hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos, hay que Sí. observar, pero todavía sin un tema de ningún tipo de pánico, lo que yo le comento a los inversionistas y creo que hace mucho sentido por ahí. Y creo que lo saben, mira, porque siguen llegando muchísimas inversiones, Así es. particularmente, por ejemplo, aquí al noreste de México, ¿no? Sí, sí, yo creo que también, y justo ese inversionista, por ejemplo, nos ha pasado cuando nos voltean a ver a nosotros, el inversionista que nos voltea a ver a nosotros para Estados Unidos es alguien que ya es un inversionista desarrollado aquí en México. ¿Qué significa desarrollado para mí? El que tenga 2 o 3 propiedades. Mm, Ya voltea a ver hacia un Estados Unidos, oye, ¿qué puedo hacer de aquel lado? Porque también está el que quiere vivir allá, y ese es otro. sí, Pero el que es inversionista, literal, tiene aquí y tiene en Estados Unidos algo, sí, algo más, ¿no? Por sí, así sí, decirlo. sí, sí, cierto. Y diversifica. Sí, sí, de acuerdo. Sí. Oye Luis, ¿y tú qué opinas, por ejemplo, de lo que está pasando en los medios? Me queda claro que como medio hay un valor que la gente ve
como medios importantes que hay en México, y una desinformación de algunos que hay en redes con el tema justamente de expropiación, de otros temas que a la gente las pone en alerta. ¿Tú qué ves sobre ese tipo de redes? No sé si has visto ese tipo de cuestiones. Sí, cómo no, cómo no. Mira, no es un problema exclusivo de México, ¿no? Hay un tema a nivel mundial, me parece que en las redes sociales hay demasiada desinformación. Hay otra que es valiosa, hay a veces incluso información alternativa que solo ves en las redes, ¿no? Por eso son interesantes las redes. Pero también hay mucha desinformación. O sea, ¿a qué me refiero con desinformación? Pues contenidos creados para generar una narrativa, una manera de pensar, influir en la manera de pensar, pero que están basados en medias verdades o en falsedades, ¿no? Y sí hay mucho de eso. Son contenidos con intención, con alguna intención oculta, ¿no? Y es un problema de las redes, porque es difícil distinguir cuál es una cosa y cuál es otra. Eso, y te lo debo de confesar, eso nos ha dado un nuevo vigor a los medios tradicionales de alguna manera, porque la gente voltea a ver un medio tradicional a veces a corroborar las noticias, ¿no? Oye, Estoy de porque acuerdo contigo. me llega ahorita de que, no sé, que hubo una balacera aquí en mi ciudad y luego resulta que eran imágenes de Afganistán, ¿verdad? Llegó a pasar. Entonces, si no está en los medios tradicionales, pues es que no pasó, ¿no? O a ver qué pasó realmente en Teotihuacán y luego hace unos días, ¿no? Mucha especulación, videos, que si un atentado terrorista, que si no, que al final del día pues fue algo muy dramático, pero fue una persona fuera de sus cabales, ¿no? Y no tenía que ver con crimen organizado, pero se empezó a decir que sí, que sí. En fin, entonces, pues ¿qué pasa? Que volteas a ver a los medios tradicionales para la verificación, porque los medios tradicionales, como si salen, tienen el tema de que su marca no puede depreciarse si dice mentiras, ¿no? O si se le relaciona con una falsedad. Pues el medio tradicional tiene la obligación de profesionalizar sus contenidos, tiene que verificar. Esa es a diferencia de una red que aparece un día y otro día desaparece, ¿no? O el nombre de una cuenta que no conoces. Entonces, esa es una ventaja del medio que lleva muchos años. Tiene que cuidar su marca y por lo tanto tiene que verificar las noticias, ¿no? Porque mucho tiempo se habló de que no, los medios tradicionales van a desaparecer porque ahora todo el mundo puede ser generador de contenidos. Y sí es cierto, se ha diversificado mucho. Pero el medio tradicional vuelve a ser útil por la parte de que está obligado a verificar sus contenidos. Entonces, en ese sentido, pues yo sí recomiendo que ante cualquier noticia se recurra al medio que sea para ti de confianza, pero que sea un medio probado, donde sabes que una noticia se sube porque ya se verificó. Claro. Incluso me ha pasado a mí lo personal que, oye, ves algo en redes y dices, a ver, screenshot, ChatGPT, oye, Sí, ¿qué tan sí, cierto es esto? sí, ¿Y sí. qué te dice ChatGPT? Yo no veo en redes, discúlpame, en medios tradicionales que esto sea cierto. Exactamente. Entonces no lo peles, ¿no? Sí, Pero sí pasa mucho, ¿no? Y la gente se puede confundir o puede caer en un engaño incluso tanto para bien como para mal, ¿no? sí, Pero sí, totalmente. sí, el tema de las redes es un tema delicada la información y sí creo que de alguna forma se debe de voltear a ver el cómo controlar ese tipo de cuentas, ese tipo no solo en bienes raíces, en salud, de repente se Ujú. dice algo que me encantaría escuchar de se encontró la cura de todos los cánceres. Sí. ¿Cómo? Oye, qué padre. Sacas el screenshot, pues no es cierto, ¿no? No, o te están vendiendo el ajo negro, ¿verdad? Ándale, Sí. sí. Entonces sí creo que en el tema del bien raíz tenemos que estar bien informados con medios como el tuyo, en donde la gente realmente sepa lo que está pasando en Monterrey y en México, pero con medios confiables. No, y fíjate, y no te lo digo para presumir o promover gratuitamente mi medio. Cualquier medio establecido, ¿no? Ujú, sí. Ahí es donde puedes verificar noticias. De nuevo, porque si te llega una información de algo, a ver, pues chécalo en TV Azteca, chécalo en Televisa, chécalo en las que tú quieras, pero si no está en las grandes es porque por algo esos medios no lo han subido, ¿no? Porque seguramente no encontraron que fuera verdad. Otra cosa que también pasa es que
los contenidos en redes y también en medios tradicionales ahora contienen mucha opinión, no nada más hechos. Y son dos cosas diferentes. Hay los hechos inobjetables y las opiniones, o las interpretaciones, o las lecturas de lo que está pasando. Y estamos llenos de opiniones. Entonces ahí sí, pues tú tienes que elegir a quién quieres escuchar. Porque si tú escuchas ciertos medios, vas a tener un panorama del país muy diferente a que si escuchas otros medios. Pero son opiniones. Y hay, por ejemplo, en Estados Unidos está mucho más digerido eso, ¿no? La gente entiende que Fox News es mucho más republicano, o era, por ejemplo, ¿no? Pero que CNN es mucho más demócrata. Y no lo ve mal, bueno, le puede caer gordo, pero entiende que así es su naturaleza y que se vale. Aquí en México venimos de una historia diferente. Antes nada más había un medio dominante, hace muchos años, hace unos, pero ni tantos, 40 años, un medio dominante. Pues la gente esperaba que ese medio fuera, no podía tener solo una tendencia, porque la gente decía, es el único medio del que me informo y tiene una tendencia. Pues no, ahora hay diversidad y los medios van agarrando su tendencia, que es válido. Oye, yo creo en tal proyecto político, no creo en el otro, entonces yo apoyo este proyecto político como medio. Pero existe otro que seguramente apoyará al otro, entonces yo elijo dónde me informo. Y a veces lo más sensato es ver los dos para normar tu criterio, ¿no? Y es que hasta donde entiendo, no conozco mucho el medio, pero hasta donde entiendo, a medios del tamaño de ustedes, es un permiso que da el gobierno federal a ciertas empresas. ¿Estoy bien? En tema de televisión sí, son concesiones, ¿no? Ok. Pero para hacer un portal noticioso en redes no necesitas un permiso. Es correcto. Uh-huh. Sí, a lo mejor nada más ya para comercializar necesitarás darte de alta ante Hacienda y como cualquier negocio, ¿verdad? Okay. Pero no necesitas un permiso especial. En el caso de la televisión sí, porque estás usando, y eso es algo ya un poco, viene del pasado, ¿no? Estás usando ondas electromagnéticas. Ajá. Y el espectro está controlado, entonces necesitas una concesión. Cosa que en internet pues ya no. Ya no. Ya cualquiera puede poner su medio, sí, literal. Sí. Oye, Luis, pues mira, para terminar, algo que te gustaría decirle a la gente, volviendo al tema del bien raíz, antes de invertir, ¿qué le recomendaría Luis a ese inversionista? Que se informe bien. En efecto, aquí en México, y tú me lo comentabas, actuamos más por el sentimiento que por la razón. Sobre todo en términos de cuando se trata de comprar una propiedad, yo creo que hay muchas emociones involucradas. Si es una propiedad que piensas usar o dársela a tus hijos, no si lo ves como un estricto negocio, de que voy a invertir dinero, ¿no? Ahí es diferente, pero la gente involucra sus sentimientos porque sueña con estar ahí, sueña con que sus hijos van a estar ahí. Híjole, y ese es un factor que de repente te nubla, ¿no? Entonces, lo primero es, yo creo que sí usar cabeza fría, investigar temas de el historial del desarrollador. Por otro lado, pedir datos sobre permisos y propiedades, ¿no? O sea, porque en una preventa, y tú lo sabes mejor que yo, te pueden ofrecer un proyecto donde a lo mejor no hay permisos, o a lo mejor no tienen ni siquiera las escrituras de los terrenos, o pueden tener un historial o ser un desarrollador nuevo. De repente surgieron desarrolladores que ni siquiera se habían dedicado a esto nunca. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Sí, pero se les hizo atractivo el negocio y empezaron con, como decíamos, con un render, ¿no? O a lo mejor la suegra les prestó para comprar el terreno, pero es la primera vez que desarrollaban, ¿no? O sea, hay que ver el historial y hay que documentarse lo más posible sobre la empresa y sobre el proyecto en específico. Perfecto. Ahora, ¿qué me recomendarías a mí, tú como mi padrino, para este espacio, para los futuros gente que voy a tener, que voy a platicar con ellos? ¿Cuál sería una recomendación para mí? No, pues para empezar está padrísimo. O sea, más bien tú me vas a enseñar a mí, porque no, la verdad está muy bien este podcast, Mike. Te felicito. Y lo que has venido haciendo en redes es contribuir a la discusión pública y más viniendo de alguien que le entiende al tema inmobiliario. Entonces, lo único que yo te podría recomendar es buscar personas que tengan algo que decir, ¿no? Que están en una actividad o con un conocimiento
que no necesariamente toda la gente tiene, entonces que el compartirlo le va a dar herramientas, información útil o hasta anécdotas ilustrativas a quien lo consulte, ¿no? Que tenga algo que decir. Yo creo que eso es lo más importante y mantener este tono natural, vamos, cotidiano, humano, no acartonado de las cosas, platicar, como tú me dijiste, de netas, ¿no? Es correcto. Y yo creo que eso genera contenidos muy valiosos. Perfecto, te agradezco muchísimo los comentarios, Luis. No, muchísimas gracias, te agradezco por ser mi padrino de este. Yo de soy este el espacio. agradecido, es un honor, Mike, Déjame, te preparé esto para ti. ¡Qué padre! No, hombre, muchísimas gracias. De la mente nace el billete. Híjole, pues yo me tengo que acercar más aquí. Muchas gracias. Aquí está. Gracias por este presente. De verdad lo agradezco mucho. Gracias por permitirme ser el padrino. Gracias por el regalo también. Y felicidades por este espacio. Le deseo lo mejor. Le va a ir muy bien. Invito a la gente a que lo siga consultando aquí a través de las redes de Mike y de el espacio de la mente nace el billete. Ya trae muy buena estrella tu espacio, hermano. Muchísimas gracias, Luis. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti por todo. Gracias. Gracias. Gracias.